¿Qué ocurre cuando la voz que hizo reír a millones termina envuelta en una historia marcada por el exilio, el sacrificio y el silencio? ¿Quién era realmente el hombre detrás del tremendo juez y qué sucedió cuando las luces se apagaron? Hoy vamos a descubrir la historia real de Aníbal de Mar. No solo el comediante que conquistó la radio y la televisión, sino el ser humano detrás del personaje. Sus inicios, su ascenso, el fenómeno de la tremenda corte y el momento en que todo comenzó a cambiar. Antes de continuar, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque esta no es solo una historia de fama, es una historia de decisiones, de pérdidas y de un destino que dio giros inesperados. Porque detrás de cada risa, siempre hay una historia que casi nadie conoce. La historia comienza mucho antes del éxito, lejos de los estudios, de las cámaras y del reconocimiento. Comienza en el oriente de Cuba, en un entorno sencillo, donde nació el 26 de octubre de 1908 Evaristo Samón Domínguez, el hombre que años después sería conocido como Aníbal de Mar. Nada hacía pensar que aquel niño terminaría convirtiéndose en una de las voces más influyentes del entretenimiento latinoamericano. No había un camino trazado hacia el arte, ni una formación privilegiada, ni un escenario esperando por él. Solo había intuición, curiosidad y una habilidad natural para observar a las personas y comprenderlas. Desde joven mostró una facilidad extraordinaria para la actuación y la imitación. Podía construir personajes con su voz, darles personalidad, ritmo y emoción. No necesitaba grandes recursos, bastaban las palabras, el tono y la intención. En una época en la que la radio comenzaba a dominar el entretenimiento, ese talento se convirtió en su puerta de entrada. Poco a poco empezó a trabajar en emisoras y teatros, aprendiendo sobre la marcha, escuchando, probando, equivocándose y volviendo a intentar. No fue un ascenso inmediato. No hubo un momento de gloria repentino. Fue un proceso lento, construido con paciencia y constancia. Pero algo estaba ocurriendo. Su nombre comenzaba a circular. Su voz empezaba a ser reconocida. Y su estilo empezaba a diferenciarse del resto. Aún así, el gran cambio todavía no había llegado. Todavía no existía el personaje que lo haría inmortal. Todavía no había aparecido el programa que transformaría la comedia en América Latina. Y lo más importante, todavía nadie imaginaba que aquel actor, que apenas comenzaba a abrirse camino, terminaría convirtiéndose en una leyenda. Porque el verdadero giro de su vida estaba por ocurrir. Y cuando llegó, lo cambió todo. El camino de Aníbal de Mar dentro del mundo artístico no fue una explosión repentina de fama, sino un proceso silencioso, construido paso a paso, error tras error, aprendizaje tras aprendizaje. Durante años trabajó sin garantías, sin certezas, guiado únicamente por una intuición que le decía que allí, en ese universo de voces y personajes, estaba su verdadero lugar. La radio se convirtió en su territorio natural. No solo era un medio de trabajo, era una escuela permanente. Allí descubrió cómo sostener la atención del público sin imágenes, cómo crear tensión con una pausa, cómo hacer reír con una simple inflexión de voz. Cada programa era un ejercicio de precisión. Y fue ahí donde comenzó a diferenciarse. Mientras otros actores seguían fórmulas conocidas, él observaba, analizaba y experimentaba. Probaba registros distintos, cambiaba ritmos, construía personajes desde la psicología, no desde la caricatura. Esa forma de trabajar empezó a llamar la atención. Su talento no se basaba únicamente en el humor. Tenía una capacidad poco común para comprender la naturaleza humana. Sabía cuándo exagerar, cuándo contenerse, cuándo convertir una escena simple en un momento memorable. Esa sensibilidad artística se transformó en su sello. Poco a poco, su nombre empezó a circular con más fuerza dentro del medio. No como una estrella inmediata, sino como un actor confiable, versátil, capaz de adaptarse a cualquier formato. Teatro, radio, interpretaciones múltiples, todo formaba parte de su entrenamiento constante. Nada era casual. Todo respondía a una disciplina interior que muy pocos conocían. Pero con el crecimiento también llegó la presión. Cada nueva participación implicaba expectativas más altas. El público comenzaba a reconocer su voz. Los productores empezaban a confiar en él.
Y el margen para fallar se reducía. En ese punto apareció una oportunidad distinta a todo lo anterior. Un proyecto con una estructura innovadora, personajes definidos y un enfoque que mezclaba comedia, crítica social y ritmo narrativo. Al principio parecía solo otro programa más. Nada hacía pensar que terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Había energía. Había riesgo. Había una sensación de que algo importante estaba por ocurrir. Y en el centro de ese proceso estaba Aníbal. Preparado sin saberlo. Formado por años de práctica. Listo para asumir un papel que cambiaría su historia. Porque lo que estaba a punto de nacer no sería simplemente un espacio de entretenimiento. Sería el inicio de una etapa que redefiniría su carrera, y lo conectaría para siempre con uno de los programas más influyentes del humor latinoamericano. El estreno no fue anunciado como un acontecimiento histórico. No hubo discursos grandilocuentes ni promesas de revolución artística. Fue, en apariencia, solo un nuevo programa más en la programación radial de la época. Pero desde el primer momento, algo fue distinto. El concepto era sencillo y brillante a la vez, un tribunal donde los conflictos cotidianos se transformaban en situaciones absurdas. Un espacio donde la lógica se mezclaba con el ingenio y el humor nacía del lenguaje mismo. Así comenzó la tremenda corte. Y en el centro de ese universo caótico apareció una figura que imponía orden con autoridad y elegancia, el tremendo juez. Cuando Aníbal de Mar asumió ese papel, no solo interpretó un personaje. Lo construyó desde la precisión. Le dio tono, ritmo, carácter. Su voz firme no necesitaba exageraciones. Bastaba una pausa estratégica, una mirada severa, una frase pronunciada con exactitud para dominar la escena. El equilibrio del programa dependía de él. Mientras Tres Patines desataba el desorden con su astucia y sus enredos, el juez sostenía la estructura moral del tribunal. Era severo, pero no cruel. Estricto, pero humano. Esa combinación generó una química perfecta. El público lo entendió de inmediato. Las frases comenzaron a repetirse en la vida cotidiana. La famosa sentencia de 20 pesos de multa dejó de ser solo una línea del guión para convertirse en parte del lenguaje popular. La radio ya no era simplemente entretenimiento nocturno, era un ritual compartido. El programa creció con rapidez. 3 emisiones por semana. Patrocinadores sólidos. Cambio a emisoras de mayor alcance. Audiencias cada vez más amplias. Durante años, se escribieron cientos de episodios, todos con una precisión lingüística que exigía un dominio absoluto del tiempo cómico. Aníbal no improvisaba al azar. Cada intervención estaba medida. Cada reacción tenía intención. Su experiencia previa en la radio le permitió controlar el ritmo del tribunal ficticio con naturalidad. Y entonces ocurrió lo inevitable, el fenómeno trascendió la radio. El éxito llevó a nuevas adaptaciones, presentaciones en vivo y, más adelante, a la televisión. Junto a Leopoldo Fernández, trasladó esa energía a otros formatos como Pototo y Filomeno, ampliando su alcance y consolidando una dupla histórica. Para ese momento, Aníbal de Mar ya no era solo un actor talentoso. Era una figura central del humor cubano. Pero mientras el público celebraba, el contexto del país comenzaba a cambiar. Las transformaciones políticas y sociales empezaban a alterar el clima cultural. Lo que antes era sátira ligera pronto sería observado con otra mirada. El escenario estaba a punto de modificarse. Y lo que parecía una cima estable comenzaría a tambalearse. Porque el verdadero desafío de Aníbal de Mar no sería conquistar la fama. Sería aprender a sobrevivir cuando el entorno dejara de ser favorable. Lejos de Cuba, Aníbal de Mar no se retiró ni quedó atrapado en la nostalgia. Comprendió que el humor evoluciona, que cada generación necesita su propio ritmo, su propio lenguaje. Y fue precisamente en ese momento de transición cuando volvió a aparecer en un escenario inesperado. A finales de la década de 1960 y comienzos de los años 70, la televisión mexicana vivía un proceso de renovación. Nuevos talentos comenzaban a construir formatos distintos, más dinámicos, más visuales.
Entre ellos estaba un joven comediante llamado Roberto Gómez Bolaños. El encuentro no fue casual en términos históricos. Aníbal ya representaba la experiencia de la radio clásica, el dominio absoluto de la voz, la precisión del tiempo cómico aprendido sin apoyos visuales. Chespirito representaba la nueva etapa televisiva, el humor físico, los personajes que trascenderían fronteras a través de la imagen. En programas como Los Genios de la Mesa Cuadrada, Aníbal compartió espacio con una generación emergente. Allí coincidieron figuras que más tarde formarían parte del universo de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Fue un cruce simbólico entre dos épocas del entretenimiento latinoamericano. Su presencia aportaba autoridad y experiencia. No necesitaba protagonismo exagerado. Su sola participación establecía un puente entre la edad dorada de la radio cubana y la revolución televisiva mexicana. Era el veterano que entendía el escenario, que conocía el silencio, que sabía cuándo intervenir y cuándo dejar respirar la escena. Mientras otros construían personajes que marcarían a millones de niños, Aníbal representaba una tradición que ya había demostrado su fuerza durante décadas. Pero el ritmo de la industria cambiaba con rapidez. Los nuevos formatos ocupaban cada vez más espacio. Las audiencias se renovaban. Y aunque su nombre seguía siendo respetado, la centralidad mediática ya no era la misma que en los años 40 y 50. Sus últimos años transcurrieron con mayor calma en los Estados Unidos. Continuó participando ocasionalmente en teatro y radio, manteniendo vivo el vínculo con el público hispano. Lejos del bullicio de los grandes estudios, encontró un ritmo distinto. Según recuerdos compartidos por su familia, una de sus grandes pasiones fue la fotografía. Le gustaba capturar momentos, congelar instantes cotidianos. Tal vez porque entendía, mejor que nadie, que la memoria es frágil y que el tiempo transforma todo. El 22 de febrero de 1980, en Miami, Florida, Aníbal de Mar falleció. No hubo un escándalo mediático. No hubo una despedida multitudinaria comparable a la magnitud de su influencia. Pero su legado ya estaba sembrado. Había unido generaciones. Había dominado la radio, el cine y la televisión. Había sido la voz de la autoridad cómica en un tribunal imaginario que todavía hoy continúa escuchándose en grabaciones que cruzan fronteras. Y aunque su nombre no siempre aparece en primer plano cuando se habla de la historia del humor latinoamericano, su huella permanece. Porque cada vez que alguien repite aquella sentencia que marcó época, cada vez que una audiencia redescubre la tremenda corte, la voz del tremendo juez vuelve a resonar. Y con ella, la memoria de un artista que convirtió el ingenio en legado. El éxito de la tremenda corte parecía imparable. Durante casi 2 décadas, el programa no solo dominó la radio cubana, sino que se convirtió en una referencia obligada del humor en toda América Latina. Los personajes eran reconocibles, las frases circulaban en las calles y el público esperaba cada emisión como parte de su rutina. Aníbal de Mar estaba en la cima. Había construido una carrera sólida, respetada y profundamente ligada a la identidad cultural de la isla. Sin embargo, mientras el programa consolidaba su prestigio, el país atravesaba transformaciones profundas. A finales de la década de 1950, el panorama político cambió radicalmente. Con el triunfo de la revolución en 1959, el ambiente artístico comenzó a modificarse. El humor, que durante años había jugado con la ironía y la crítica ligera, empezó a moverse en un terreno más delicado. La sátira dejó de ser inocente. Las bromas comenzaron a interpretarse con mayor severidad. El margen para la ambigüedad se redujo. Y poco a poco, el clima alrededor de los programas humorísticos se volvió más tenso. Para 1961, la tremenda corte y otros espacios asociados fueron cancelados. Las presentaciones enfrentaban interrupciones. El contexto ya no era el mismo. El Tribunal del Absurdo, que durante años había sido símbolo de ingenio, ya no encontraba el mismo espacio de libertad. La decisión que siguió no fue sencilla. Abandonar la isla significaba dejar atrás el público que los había acompañado durante décadas, los estudios donde habían trabajado, la historia que habían construido. Pero permanecer implicaba aceptar un escenario incierto. En 1962,
el elenco partió al exilio. Miami se convirtió en el nuevo punto de encuentro. No era el final, pero sí el cierre de una etapa irrepetible. Lejos de Cuba, Aníbal de Mar tuvo que reconstruir su carrera en un contexto diferente, frente a una audiencia dispersa y nostálgica. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. A pesar de la distancia, la tremenda corte no desapareció. Las grabaciones comenzaron a circular por distintos países. México, Panamá, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, nuevas generaciones descubrieron al tremendo juez sin haber vivido su época dorada original. El programa renació en la televisión mexicana en 1966. Con presupuestos modestos y decorados sencillos, pero con la misma energía. El público respondió con entusiasmo. Las voces que habían marcado la radio ahora tenían rostro. Aníbal retomó su papel con la misma precisión de siempre. No era un regreso triunfal en el sentido clásico. Era algo más profundo, la confirmación de que su personaje había trascendido fronteras. Pero el tiempo no se detenía. El formato evolucionaba. Nuevas figuras emergían en la comedia latinoamericana. Y aunque el tremendo juez seguía siendo respetado, el centro de la escena comenzaba a desplazarse. La historia aún no terminaba. Porque incluso después de haber marcado una era, Aníbal de Mar todavía encontraría una forma inesperada de conectar con la siguiente generación del humor en un lugar distinto y junto a nombres que, años después, también se convertirían en leyenda.